Hola, yo soy el padre Omar Alfonso Estrada Romero. Bienvenidos a mi canal. Les comparto la reflexión del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 19. Hoy celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas Tadeo, apóstoles. Dice el Evangelio de San Lucas: Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; y Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la zona costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, celebramos hoy la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. Como muchos otros de los apóstoles, solo tenemos de ellos breves y confusas referencias en el Nuevo Testamento y en la tradición de la Iglesia. Su mención en las diferentes listas que nos ofrecen los evangelistas nos asegura su real existencia y pertenencia al grupo escogido por el Señor entre los seguidores judíos, en una clara conformidad simbólica con el pueblo de Israel, que fue constituido a partir de los 12 hijos de Jacob, quienes habían dado origen a las 12 tribus de Israel. La tradición de la Iglesia une a estos dos apóstoles como compañeros de misión y como compañeros de martirio, cuando al dar el supremo testimonio por Cristo, al parecer son asesinados en Persia, en lo que actualmente se conoce como la República Islámica de Irán. La celebración litúrgica de la fiesta de todos los apóstoles conmemora la elección de este grupo que se constituye como fundamento de la fe, a la manera de columnas que sostienen el edificio. La Iglesia se confiesa apostólica y con ello declara su carácter fundacional, que tiene su origen en Cristo. Al mismo tiempo, reconoce su razón de ser, la misión, la evangelización. La Iglesia es apostólica también porque continúa en la historia la tarea evangelizadora encomendada por el Señor a sus apóstoles. El evangelista San Lucas nos dice que esta elección está precedida por una noche de oración, de intimidad del Señor con el Padre. El Señor se interna en la montaña, lugar por excelencia para significar el ambiente propio de la divinidad. Y en esa comunión con el Padre, elige entre sus discípulos a 12, a quienes les da el nombre de apóstoles. La lista la encabeza un Simón, claramente identificado con el remoquete o sobrenombre de Pedro, quien lo negaría. Y termina con Judas, al que le llaman Iscariote y lo identifican como el traidor. Todo esto en una clara alusión a que la elección es un acto de amor profundo y en plena consonancia con los planes de bendición de Dios para la humanidad. Entre la lista aparecen nuestros apóstoles de hoy: Simón, a quien apodan el Celotes, y Judas, el de Santiago, o Judas Tadeo como nosotros lo conocemos. Los celotes o celosos eran un grupo abiertamente antirromano, defensores a ultranzas del nacionalismo judío y de la piedad debida al Señor, por lo que consideraban la dominación romana un atentado contra Dios, porque impedía que cumpliera sus propósitos con el pueblo y que el pueblo cumpliera sus deberes para con Dios.
Simón es partidario de ese grupo celota. Y como muchos celotas, se acercaron a Jesús porque veían en él la esperanza para lograr esa independencia, esa libertad tan anhelada. Conocedor Jesús del ser humano, no se deja llevar por prejuicios y admite entre sus discípulos a gentes procedentes de todos los sectores de la sociedad. Es un grupo muy diverso en el que todos tienen cabida. Hasta las mujeres y los niños caben en el grupo de los discípulos de Jesús. De San Judas tenemos referencias por el evangelista San Juan, que nos presenta haciéndole una pregunta a Jesús en la última cena sobre cuál es la razón que tiene para que se revele a ellos y no al mundo. Eso lo encontramos en el capítulo 14, versículo 22 del Evangelio de San Juan. También encontramos una carta que lleva su nombre y la tradición de la Iglesia lo atribuye a su autoría, pero eso es discutido y aún en estudio. Bueno, como todos los libros de la Biblia, están estudiándose como libros, no se puede afirmar absolutamente nada, todos son hipótesis en los estudios. Lo importante aquí es que la llamada de Dios es siempre, mis hermanos, un acto libérrimo de su amor que antecede cualquier cálculo utilitarista. Por eso no mira méritos, responde a la necesidad misma de Dios de amar. Dios es amor y necesita amar, y porque ama, llama. La elección no es una selección. El propósito del Señor cuando llama es hacer extensivo su amor a toda la humanidad. La elección no otorga privilegios, sino que impone una responsabilidad. De ahí que los llame apóstoles o enviados, pues su tarea consiste en hacer presente en el mundo su obra salvadora y liberadora, de la que nos habla hoy el evangelista, cuando dice que Jesús curaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos por el mal y les enseñaba, les instruía. Por el bautismo nos hemos hecho hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Participamos de la triple dimensión de Cristo, sacerdote, profetas y reyes. Esa dimensión profética especialmente nos hace apóstoles, enviados al mundo a dar testimonio del amor de Dios y a transformarlo con nuestro compromiso. Que San Simón y San Judas Tadeo nos ayuden a vivir plenamente nuestra vocación apostólica de bautizados. No se te olvide suscribirte a mi canal. Dios les bendiga.